Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia Trujillo. Em, y hoy creo que me arriesgué un poco, pero una arriesgada chévere y algo que yo tenía como rondando en la cabeza, compartir con ustedes y pues vamos a hablar de un tema que ya está en todas partes y en muchos temas, pero pues que tenía que traer como a mi vida, a mi mundo, a mi trabajo, y es la inteligencia artificial como compañera emocional. Sí, quiero hablar de eso que veo que está pasando y cómo va a llegar todo este tema del chat GPT y todos los otros recursos de inteligencia artificial que tenemos hoy para los temas de nuestra salud mental, ¿no? Y llegué ahí porque tengo personas cercanas que utilizan muchísimo la inteligencia artificial y principalmente veo que lo hacen para sus trabajos, ¿no? En el ámbito laboral, pero también teniendo una conversación con mi hija mayor, vi que le hacía preguntas a la inteligencia artificial de otros temas y dije como, wow, entonces, ¿en qué va a parar el tema de la salud mental, la consulta? O sea, si ya empezamos a preguntarle todo, pues va a servir hasta como para terapiarnos o para consultarles cosas de nosotros. Y de ahí nace como la idea de este episodio, pues porque la verdad yo ya veo personas que hablan más con ChatGPT que con sus amigos o con su familia, ¿no? Y, y cómo lo han vuelto como este contacto del día a día para todo, desde para preguntar temas, como decía ahorita, laborales, hasta para consultarle temas de si es normal algo, o de salud, o de, no sé, lo están usando hasta como para vestirse, en fin. Entonces quise hacerme esta pregunta y decir, bueno, ¿puede un chatbot como ChatGPT o Gemini reemplazar el trabajo de una terapia o de una consulta? ¿O estamos cayendo en la trampa de empezar a utilizarlo para todo, volviéndolo? Oía una frase la semana pasada en el colegio de mi hija que me pareció maravillosa y es volviendo a la inteligencia artificial una muleta en lugar de volverlo una garrocha, ¿no? Que obvio creo y me parece maravilloso y yo creo que uno debe ir con los avances todo con pinzas, pero yo creo que va a ser más por el lado de cómo volvemos a la inteligencia artificial una garrocha para nuestra salud emocional y no una muleta y depender de ella. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con el episodio y quiero que lo descubramos hoy, compartirles lo que estudié, lo que encontré y cuáles son mis reflexiones para que ustedes saquen las suyas propias, como siempre es el objetivo de este espacio mío con ustedes. Y dije, bueno, pues ¿por dónde arranco estudiar este tema? Y dije, pues voy a arrancar conmigo misma. Entonces, les voy a contar lo que hice. Tuve una situación retadora en el término eh, como emocional. Me pasó algo que me incomodó, que me dolió y dije, me estoy sintiendo incómoda, pero entonces en vez de hacer lo que normalmente hago, que después les contaré un poco, eh, y no tenía con quién hablar en el momento, dije, pues le voy a preguntar a ChatGPT qué hacer respecto a esta situación que estoy viviendo. Y pues inicié una conversación en donde le puse lo que estaba sintiendo, ¿no? Como si fuera casi que un diario cuando escribo. Pero yo lo que hago en el diario es que yo escribo y después entro a la parte de reflexión y me dejo a mí misma sacar todo lo que siento. En esta ocasión lo único que hice fue ponerle, hola, me pasó esta situación, me estoy sintiendo así, ¿qué me aconsejas? Y qué debería hacer? Esa fue como la instrucción. Eh, y la respuesta fue
de una vez sale ChatGPT dándome recomendaciones de ejercicios, de mantras y me dio hasta la idea de hacer una lista de amor en la cual yo debía poner todos los nombres de las personas que me quieren. eh, y quiero decirles, siendo súper honesta, que sorprendentemente me mandó un ejercicio de respiración y me puso a escribir esta lista del amor y me recordó como unos mantras como yo soy suficiente, yo soy valiosa y los escribí y voy a ser súper honesta con ustedes, me sentí mejor al hacerlo. O sea, sí, como que me cambió el ánimo, el mood, claro, me llevó a enfocar la atención en bienestar, en cosas que me sirven, que me gustan, y me dio la oportunidad de medio, y aquí va el primer medio, expresar lo que estaba sintiendo y lo que me estaba pasando. Entonces dije como, wow, sí sirve, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dije, aquí está la solución a la vida, y me di cuenta que funciona. Y si fue capaz de responderme esto, es porque claramente debe haber muchas personas que están utilizando ChatGPT para procesar temas emocionales, porque recordemos que lo que es la inteligencia artificial es la capacidad de reunir toda la información existente respecto a un tema. Entonces, cuando uno le hace instrucción, lo que él hace es ser súper eficiente en buscar todo lo que hay escrito de ese tema o todo lo que otros han puesto. Entonces, lo primero que me llevó a pensar es, mucha gente lo debe estar usando esto para que de una me bote como ideas de ejercicios de respiración, mantras y listas. ¿Sí me entienden? O sea, ya tiene la información de que hay gente viniendo ahí. Y dije, wow, creo que ya llegué tarde a esta pregunta porque ahí debe haber mucha gente que la está usando con este propósito o para quienes es un recurso útil en el momento de poder gestionar o procesar un conflicto, una dificultad, eh, o incluso hasta síntomas de depresión, porque sé que ya hay muchas personas que le consultan. Antes uno le consultaba a San Google, pues ya no, ya ahora se le está consultando a San ChatGPT o San Gemini todos estos temas tan internos nuestros de nuestras relaciones y de nuestras emociones. Y entonces le hice la pregunta que si era común que le preguntaran temas personales y me puso que sí, y me puso que era muy común, que era casi a diario, eso fue lo que me respondió. Y quedé como wow, porque el mismo ChatGPT me dijo que las personas en muchas ocasiones prefieren ir a la inteligencia artificial a hacer este tipo de consultas porque no se sienten retados. Y dije, wow, aquí está la puertica por donde yo me voy a poder meter y donde va a ser interesante, porque es que creo que la misma inteligencia artificial me empezó a dar su talón de Aquiles respecto a las consultas emocionales, relacionales y personales, porque al final sí, en esta vida nos tenemos que aprender a gestionar a nosotros mismos, pero creo que es en la interacción con el otro, en cierta manera, en el contraste, en el cuestionamiento, en donde se puede dar ese crecimiento personal y ese aprendizaje y esa expansión para llegar al verdadero bienestar, ¿no? Entonces, si uno solo está consultando para que me digan qué hacer ya y resolver y dejar de pensar en esto y sentirme bien ya, listo, puede que funcione. Pero si yo realmente estoy buscando sanar mis heridas, identificar temas irresueltos, eh, ver áreas y espacios en donde tengo que mejorar o donde debería crecer, pues wow, esta inmediatez de la respuesta de la consulta del chat GPT no puede ser tan efectiva. Y entonces a raíz de ese cuestionamiento y de ese análisis dije,
vale la pena investigar y hablar de esto para todos y creo que el espacio ideal es el podcast porque es que la pregunta que nos debemos hacer entonces es si consultar con la inteligencia artificial puede reemplazar una consulta o una terapia o una conversación con alguien especializado en un tema o si se está volviendo simplemente un quick fix, o sea, un arreglo rápido de mis temas emocionales con los que no sé lidiar y quiero esa fórmula que me saque de la incomodidad rápido. Entonces dije, entremos ahí y quiero invitarlos a que entremos ahí para que cada quien con esta información saque sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué encontré yo? Siéndole súper honesta, que claro que tiene ventajas tener una herramienta como ChatGPT para estos temas emocionales nuestros. ¿Cuáles son esos lados útiles o esas ventajas? Pues primero, disponibilidad 24/7, o sea, si a mí me irrumpe el estado emocional ansioso a las 3 de la mañana, pues abro el celular y pregunto y escribo y tengo como esa respuesta 24/7. No tengo que esperar hasta la cita que me den para la consulta. No hay barreras geográficas ni económicas para acceder a hacer esa pregunta o esa consulta. Y como les dije en el caso que yo puse, sí, nos puede dar ideas prácticas como hacer listas, como tener ejercicios de respiración, como mantras o como darme preguntas para hacer reflexiones que sí, sin duda, ayudan a que uno se sienta bien. Yo lo comprobé en mí, mi estado emocional al momento de hacer los ejercicios cambió y nos ayudan en ese momento a estar bien, pero eso es un solo primer paso, creería yo. Y si alguno de ustedes ya ha consultado o ha hecho terapia, y si uno ya conoce cuáles son sus procesos emocionales, si uno tiene claro cuáles son sus heridas, sus mecanismos de defensa, sus temas por trabajar, sus dolores irresueltos, en fin, sin duda puede ser una herramienta complementaria muy importante y muy poderosa. Les doy algunos ejemplos. Si uno dice, si yo soy una persona que identifico que tengo una tendencia, por ejemplo nada más, obvio es mi caso, que tengo una tendencia a querer controlar todo y a resolver todo. Si ya previamente yo tengo esa información, si yo ya previamente la he identificado en mí, si yo ya previamente en consulta la he identificado, la he empezado a trabajar, me he dado cuenta en dónde no me sirve y en dónde sí, si yo ya tengo todo ese trabajo previo y entro en una situación como la que me pasó y consulto en un momento en el que me siento como desregulada o que no estoy siendo capaz de gestionarme, entrar a pedirle ideas de qué puedo hacer para autogestionarme, para regularme o para resolver ese momento, pues sin duda va a ser útil porque me va a dar herramientas, como les dije al principio ahí, se va a volver mi garrocha, o sea, yo ya tengo la información y la imagen visual del salto con garrocha, para quienes no lo tengan claro, es hay un atleta que se ha entrenado mucho tiempo, que se conoce, que sabe hasta dónde puede saltar, que entiende el uso de la herramienta y que él está haciendo el trabajo para con la herramienta impulsarse a saltar. A eso me refiero es cuando nosotros vamos a ser el atleta, o sea, yo ya tengo un conocimiento previo de mí mismo, de mis mecanismos de defensa, de mis heridas, de lo que estoy trabajando, de lo que tengo que hacer en mi vida y uso la inteligencia artificial como esa garrocha. Fantástico, pero acuérdense que el atleta entrena literal casi todos los días de su vida y tiene un coach o un entrenador que le enseña, que lo anima, que lo apoya, en fin, no está entrando solo de la nada a saltar 10.000 metros con la garrocha porque el resultado sería desastroso. Creo que es lo mismo que nos pasaría si utilizamos a ChatGPT sin ningún tipo de contexto de orientación, de autoconocimiento o de guía. Entonces les digo, en ese contexto, claro, claro que sirve. Y lo vi y da ideas prácticas y maravillosas. Pero la verdad que no debemos olvidar, y creo que no solo en el área de la salud mental y emocional, eh, sino en todas las otras áreas en las que la estamos utilizando, es
que la inteligencia artificial no es un humano, no es una persona, es un procesador de información. Y lo que quiero recalcarles con esto es que no tiene emociones, que no tiene un sistema de valores y que no tiene la capacidad de sentir empatía real. La inteligencia artificial tiene información y conocimiento, mas no tiene sabiduría ni experiencia. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta y que no se nos olvide. Porque sí, nos da la sensación de que estamos siendo un experto que tiene todo el conocimiento del mundo mundial. Sí, conocimiento sí, sabiduría no. Información sí, experiencia no. Datos sí, empatía con mi caso y con mi realidad personal no. Entonces, creo que en todas las áreas, pero particularmente en la de nuestra salud emocional, no puedo creer que es el gurú que me va a resolver todo y que va a reemplazar mis procesos de terapia, autoconocimiento, de consulta y todo lo que hago para estar mejor emocionalmente y en mi salud mental. Porque lo que les acabo de decir es lo que logra hacer la inteligencia artificial es recoger grandes cantidades de datos y reorganizarlos para darnos una respuesta. Entonces eso no es sabiduría y eso no es conexión conmigo, eso solo es manejo de información. Entonces, por ejemplo, les digo, sí, me puede dar ejercicios de respiración, pues conmigo van bien, ¿qué onda? De pronto alguien nada que ver el ejercicio de respiración y no me gustó, igual me lo está dando. Entonces, puede parecer, y aquí está una de las trampas importantes, puede parecer que me están oyendo, eh, sí, que tengo una conexión, pero en realidad yo estoy botando la información a algo que no comprende, perdón, mi mundo interno. Yo lo que estoy recibiendo son datos basados en patrones y no en mis patrones, sino en los patrones de lo que en este momento los millones de personas en el mundo que la están consultando le están poniendo. Entonces creo que es una forma de uniformizarnos más en nuestros temas de salud mental y emocional, que en este aspecto me parece muy complejo y muy problemático. ¿Por qué? Pues porque ChatGPT no entiende nuestro contexto vital. ChatGPT no conoce nuestra historia, nuestros matices, nuestra cultura, nuestras heridas. Solo está procesando lo que yo estoy escribiendo en un momento puntual y lo está comparando con los millones de datos a los que tiene acceso en ese momento puntual. Entonces, pilas, porque aquí aparecen riesgos de los que casi nadie está hablando y yo los analicé y se los quiero compartir a ver ustedes cómo la ven y me encantará oír sus opiniones respecto a este tema. Y es el primero, la inteligencia artificial no sabe leer entre líneas como un terapeuta humano. Y no es que uno en consulta tenga superpoderes, no, lo que pasa es que la práctica, lo que uno ha estudiado, las experiencias, el estar uno todo el tiempo con su mente entrenada, enfocada y con el propósito de acompañar a sanar en un tema en particular, por ejemplo, en mi caso, los temas de duelo y final de vida, hacen que yo logre a veces captar cosas que no son evidentes, eh, me permite ver las expresiones faciales, corporales, el tono de la voz con la que la persona me está hablando. Uno conecta y dialoga y comparte su historia y eso ChatGPT no lo puede hacer en una frase por muy clara que uno le ponga en la instrucción. Entonces, por eso, y aquí es especialmente peligroso, la inteligencia artificial puede pasar por alto señales de alarma graves como una depresión clínica, como un trauma profundo o como la intención de alguien de hacerse daño, por ejemplo. Entonces, ojo porque eso es muy delicado. Segundo riesgo, tiene visión limitada. Y esto se lo pregunté y me lo respondió, eso sí, honestísimo, clarísimo, y me pareció una nota para compartirlo con ustedes, y es que la inteligencia artificial, por default, o sea, por defecto, en temas emocionales y de psicología,
usa un enfoque de terapia cognitivo-conductual. Ese es solo uno de los enfoques de terapia existentes dentro de las múltiples opciones y variedades de recursos que tenemos para trabajar en consulta. Y yo lo conozco, lo he estudiado, tiene cosas que me parecen interesantes, pero honestamente les digo, este enfoque cognitivo-conductual no es el único ni es el más adecuado para todas las personas. Entonces miren cómo está sesgado desde lo que tiene adentro para cómo nos trabaja todo el mundo. Entonces es como si una única fórmula o un único método funcionara para todo el mundo y yo sin duda, yo no creo que eso sea así y pues ustedes me comentarán si ustedes creen que es así. Es más, yo creo que una de las cosas más valiosas de mi oferta de consulta es que yo no tengo un único modelo y yo no tengo, yo digo, yo no tengo dos personas con las que trabaje exactamente lo mismo. Nunca me pasa. ¿Por qué? Porque es que el enfoque o lo que uno trabaja con una persona depende tanto de la historia de la persona como ya el conocimiento que yo he seguido adquiriendo. Yo suelo decir, si yo, y me está pasando en este momento, está volviendo a consultar a alguien que fue mi primera consultante hace 7 años. Y después de la sesión me dijo como, wow, ¿cómo ha cambiado esto? Todo lo que traes, claro, porque es que importa quién consulta e importa uno como terapeuta, como coach, todo lo que ha seguido adquiriendo en el tiempo y eso no lo puede tener la inteligencia artificial. Siguiente riesgo, que creo que estamos siendo muy poco conscientes en todos los aspectos de la vida, la privacidad. Miren, todo lo que uno le escribe a ChatGPT o a Gemini puede almacenarse y utilizarse para seguir entrenando al sistema. Entonces, creo que hay temas, como en particular los que trabajo yo en consulta de dolores, de quiebres o todos los temas de salud mental y emocional. Wow, yo creo que eso es parte de mi privacidad. Y hoy en día que tenemos tantas leyes de protección de datos y que no quiero dar mi nombre y mi celular, no, pero entramos a un chat y le ponemos no solo el nombre y el celular, sino le ponemos lo que nos está pasando mental y emocionalmente. Estamos entregando nuestra emocionalidad a un procesador de datos que los va a usar quién sabe de qué manera. Y otro riesgo, que fue en parte lo que me pasó a mí, es que nos puede crear una falsa sensación momentánea de, uff, ya estoy bien, ya pasó, que puede hacernos creer que no necesitamos más ayuda para profundizar en lo que nos dolió y nos molestó, cuando en realidad, en la mayoría de los casos, lo único que vamos a hacer es lograr cubrir el síntoma de manera momentánea. Y pilas con esto, porque somos una cultura y una sociedad que está muy acostumbrada, pero que cada vez tiene mayor conciencia de que la solución a cada vez que me duele la cabeza me tomo una pastilla. No, porque si es muy recurrente, pues no solo estás agravando el problema, sino es que no estás tratando el síntoma de raíz. Y ahí es donde digo, caemos en la inteligencia artificial como muleta para volvernos dependientes y vamos a dejar de procesar, de conocernos, de trabajarnos y de expandirnos, porque lo que yo les digo, a mí lo que me incomodó ese día, sí, logré sentirme mejor, pero si me incomodó es porque me está botando una señal de que hay algo que está irresuelto en mí aún. Y que sí, las respiraciones y hacer la lista de quién me ama me logra como conectar nuevamente en el momento, pero me va a seguir pasando y van a seguir pasando cosas que me incomoden mientras yo no entre a profundidad a entender esto por qué me está generando incomodidad. Y eso es lo que logramos hacer en consulta y eso es lo que logramos hacer cuando realmente nos trabajamos y esa es la perspectiva que alguien formado o que la conversación o que el diálogo, que la empatía y la experiencia real y la sabiduría me dan y no lo que me responde un chat. Entonces, miren, sí, tengo clarísimo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil y lo es, pero por favor tengamos en cuenta que nunca va a ser el reemplazo de una conexión persona a persona real. Entonces yo lo que les quiero compartir es que si llegan a decidir usar ChatGPT para explorar sus emociones, háganlo, pero tengan claro qué es
usarlo como una garrocha, como un complemento, no como una muleta y no como un sustituto. Reconozcamos sus limitaciones. No siente, no interpreta, no contextualiza y no conoce nuestra historia. Entonces yo lo que creo que podemos hacer es usar sus respuestas, si se nos ocurre usarla, como un punto de partida, más no como una verdad absoluta y como toda la solución a todos los problemas que yo pueda tener. Miren, nuestra salud mental y emocional es como un jardín que necesita cuidado, paciencia, manos humanas, escucha activa, compasión, empatía, presencia y conexión. La inteligencia artificial puede ser una regadera extra, pero no puede reemplazar al jardinero. Así que si hay algo que los esté preocupando, que les esté doliendo, que no logren resolver, yo los invito de verdad que busquen consultar con alguien dedicado al tema para que pueda caminar con ustedes en ese proceso. Y que sepamos, como les digo y les he repetido a lo largo del episodio, utilizar esta herramienta respecto a nosotros mismos y a todo lo demás, porque también acuérdense que se equivoca, ¿no? El chat GPT se equivoca. He visto en las últimas semanas muchos casos de personas que no han podido salir de un país porque le preguntaron a ChatGPT si necesitaban visa y les dijo que no y le hicieron caso y quedaron engrampados semanas o por lo menos días en países. Entonces, primero, recordemos que se equivoca. Segundo, no es un humano, no tiene sabiduría, no tiene empatía, no tiene el contexto y no sabe leer entre líneas. Y lo otro que les quiero decir es que se ha demostrado que lo que es poderosamente sanador y transformador en términos de dolor, de trauma y de duelos, es sentir que hay alguien sosteniendo lo que sentimos y lo que vivimos, y pues un computador no los está sosteniendo, está procesando. Entonces, para cerrar con muy buena energía y volviendo a nuestra humanidad el episodio de hoy, quiero dejarnos con una canción que nos mueva, que toque fibras y que nos toque el alma, que eso no lo va a poder hacer nunca la inteligencia artificial, y es la canción Qué bonita que es la vida de Jorge Celedón. Porque es que sí, a veces lo que necesitamos cuando estamos enredados emocionalmente no es tener más información, sino volver a conectar con nosotros mismos y con lo poderoso de nuestras emociones y nuestra humanidad. Si este episodio los hizo pensar, los invito a que lo compartan. Si han oído de alguien que esté usando a ChatGPT como terapeuta, los invito a que se lo compartan para ver si tiene otra reflexión o temas adicionales a los que yo pude encontrar. Y como siempre quiero invitarlos a que me sigan en mis redes, @SilviaTrujilloCoach, que me cuenten qué les pareció el mensaje del episodio de hoy, que me cuenten si han utilizado ChatGPT para hablar de sus temas emocionales y qué piensan de lo que compartimos. Mil gracias como siempre por haber compartido este espacio conmigo y espero que nos veamos en el próximo episodio de Hoy con Silvia. Les dejo un abrazo muy muy grande.